Estamos en Conexionistas, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de nuestra serie de cultura política. Por ahí está ya Alejandro Vila Fischer, académico, abogado, periodista y sobre todo un gran amigo. ¿Cómo estás? Tres temas que están en la mira. Así es, amigas, amigos de Conexionistas, como ya identificaron bien, pues hoy toca seguir escarbando a la cultura política y de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y Alejandro, pues pones en la mesa tres temas pues coyunturales y no tan coyunturales, porque me parece que son temas que tocan ciertos aspectos de la estructura del país. Hablábamos de darle seguimiento a este asunto de la sucesión, que definitivamente es una sucesión adelantada, está marcando tiempos y aunque todavía no hay claridad de bien hacia dónde, eso es algo que ya se adelantó y empieza a conformar decisiones, perfiles, y hablábamos de este fenómeno de la figura de el hijo de Luis Donaldo Colosio. El segundo tema, que son estos delitos electorales que señalabas, que están, parece ser que reproduciéndose por todos lados, y finalmente este tema del conflicto con el gremio médico, que parece ser que mantiene esta línea del presidente de necesita, al parecer, estar siempre en pleito con alguien para tener control de su narrativa. Entonces, pues la baraja está puesta, Alejandro. ¿Por dónde quieres empezar para tratar de entender esto que está ocurriendo? Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a los amigos del auditorio. A ver, yo empezaría, si les parece correcto, hablando del fenómeno de Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, que ya es, le guste o no, un factor dentro de la sucesión presidencial, dentro de la carrera por las candidaturas presidenciales. A ver, ¿qué decir de Colosio, además de lo que ya se sabe? A ver, es demasiado joven, conocemos muy poco de él en lo personal, en lo profesional. Efectivamente, la política mexicana está en deuda con él, le arrebató a su padre, y eso puede ser muy peligroso. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Luis Donaldo Colosio Riojas. Lo que he escuchado de él me parece un joven sensato, pero sí me preocupa el no conocer ningún antecedente de su forma de actuar, de su forma de ser, de su forma de ver al país. Pues tenemos unos cuantos meses para conocerlo desde la alcaldía de Monterrey, que aunque los regios piensen otra cosa, no es el centro del mundo y tampoco es el centro del país, ¿sí? Vamos a poder conocer algunas cosas. Creo que no suficientes para poder evaluar objetivamente si está listo. Derecho, vamos, derecho a aspirar tiene como cualquier mexicano. Y tiene una gran posición de ventaja. Porque por el marketing político que implica su nombre, por el peso en mucha gente, por la trágica muerte de su padre. Pero sí creo honestamente que eso no es suficiente, no debería ser suficiente para que definiéramos, para que la sociedad definiera a un candidato o a un presidente. No me queda ninguna duda de que, porque así son las cosas, y la política es emociones y sentimientos, sobre todo al momento de buscar los votos, antes que razones, deducciones y conclusiones. La política es emoción y sentimiento, perdón. No me queda ninguna duda de que si su nombre estuviera en la boleta, arrastraría muchos, muchos votos. ¿Cuántos? No sé. Quizá los suficientes para ganar, no lo sé, podría ser. Ahora, la historia está llena de buenos candidatos que acaban siendo, y no la de México, la del mundo,
buenos candidatos casi es automático, malos gobernantes. Claro. Además, Ahí, goza, creo yo, del tema de la beatificación, déjame decirlo de alguna forma, de San Colosio, ¿no? Colosio se quedó con un aura de restaurador, no de restaurador, reformador. Como que ese famoso discurso, el último que dio, se quedó en el imaginario popular y hasta la fecha piensan que hubiera sido otro México, el de Colosio, ¿no? ¿Qué tanto podríamos? Es inevitable pensar eso. ¿Cuál es ese otro México? No lo sabemos. A ver, ustedes lo saben. Yo colaboré en la campaña de Luis Donaldo Colosio. O sea, me tocó andar en las giras y participar en el área de comunicación. Era información y propaganda en ese tiempo. Y efectivamente, lo que dice Armando es cierto. Todo el mundo dice, es que hubiera sido otro México. Por supuesto que hubiera sido otro México. No sé si mejor o peor, ¿eh? Eso no lo sé. Y eso no lo sabe nadie. Pero es inevitable que cuando una persona muere en las condiciones trágicas, inadmisibles, inaceptables en las que falleció Luis Donaldo Colosio Murrieta, surge esta aura de santidad, de el reformador que no fue, el renovador que no sabemos si hubiera sido un mejor presidente que Ernesto Zedillo, que personalmente pienso yo, aunque muchos periodistas piensan lo contrario, fue un buen presidente. No sé cómo hubiera sido Colosio. Sí sé que encabezaba un proyecto importante del que Zedillo era parte. Sí sé que su muerte fue trágica, pero todo eso, al momento de tratar de racionalizar, no nos garantiza que su hijo sea la segunda parte de esa historia que no fue. ahí fíjate que hablar con ustedes dos sobre este asunto de comunicación política, lo que veo es que tenemos a la marca Colosio. Exactamente, es La, una marca. la que Y no es una está... falta de respeto a Luis Donaldo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hoy día es una marca, y perdón, nada más una marca, ¿eh? Sí, claro. No, no, no. Falta mucho por demostrar. Ahora, lo que yo veo es que esa marca tiene un peso tal que desde los kilómetros otra vez a la distancia en la que me encuentro, es la única capaz de construir una narrativa, y aquí lo hemos dicho, esta competencia, esta disputa por el relato que la oposición no tiene, que surge de una probable oposición, que es capaz de construir algo que le compita tú a la narrativa que surja desde Palacio Nacional y que se deposite en los corifeos de Morena. Porque de narrativa a narrativa, entonces tenemos la narrativa de otra vez el tema de busquemos y mejoremos la calidad de vida de los pobres, pero aquí tenemos la narrativa de este es el hijo del mártir, de esto que estaban diciendo ustedes del México que no pudo ser, Este es ¿no? el hijo del mártir de la democracia mexicana. Exacto. Así es, así es. Entonces, competir contra esa narrativa, yo creo que por primera vez, ¿no? Los genios consultores de Palacio Nacional, los directores de los cuartos de guerra que seguramente hay, deben de tener esto en consideración porque, y la oposición sobre todo, porque yo no veo que se construya o que se esté construyendo o de dónde construir una narrativa que compita a ese nivel. Segundo, y me parece que estoy viendo más entonces ahora, o a lo mejor así porque lo quiero ver y porque mi prejuicio me lleva a eso, porque también estamos hablando de una persona joven. Estamos hablando de una persona, no sé si sea millennial o la generación que viene, que le va a hablar a ese electorado, Sí. ¿no? Esa es una ventaja de él, ¿eh? También. Exacto, Otra exacto, ventaja, además del nombre, ¿cierto? claro. Y en ese sentido, pues de la baraja que hay del otro lado, pues lo único que veo como funcionarios es un Zoé Robledo, por ejemplo, ¿no? Que por cuestiones de edad, ¿no? Más allá de personalidad, de repente empieza a crecer porque si esto fuera un ajedrez, pues necesitamos algún peón que se ponga enfrente de ese caballo,
¿no? De ese alfil que se está moviendo para poderlo neutralizar. Entonces, me parece que la marca Colosio no solamente representa algo para este imaginario colectivo mexicano de la figura que no fue, sino además empieza a perfilar ciertas características que los otros precandidatos o de la baraja de Morena, que las otras corcholatas no tienen. Esa edad, Juventud, juventud. juventud, ¿no? Y además, en su favor, ¿no? No tiene aspectos negativos porque no ha hecho nada, ciertamente, ¿no? No es un mérito, ¿no? Pero desde esta narrativa en la guerra en la que nos vamos a encontrar de posiciones, No pues tener como, negativos es un gran activo. exacto, no tiene muertos en el closet, todos los Claro, demás sí. claro. Entonces, creo que esto pone un acento, y con eso, no sé, me gustaría terminar la reflexión de este tema, a reserva de que ustedes opinen, pone un acento especial, porque la marca Luis Donaldo Colosio no solamente representa esta oportunidad para una posición que se encuentra sin narrativa y deslucida, sino además, porque representa una posibilidad, sino además que empieza a perfilar también al enemigo en caso de que crezca y en caso de que él se deje querer y consentir antes de demostrar nada en la alcaldía donde se encuentra, porque pues eso puede ponerle puntos en contra, pues de entrada al secretario de Gobernación, por supuesto al secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? A la alcaldesa de la Ciudad de México, los ponen aprietos, ¿no? Sin duda los ponen aprietos y creo que es un personaje al que no hay que perderle la pista. Mira, yo concluiría construyendo un escenario hipotético. Me preocupa que Luis Donaldo Colosio Riojas también pueda ser utilizado. Y voy a ser honesto, no es que me preocupe por él, me preocupa por las consecuencias para la democracia y para la política mexicana. ¿Cómo podría ser utilizado? Voy a este escenario hipotético. Si la sociedad logra construir una candidatura que los partidos políticos acepten, no está fácil, pero creo que es la única forma de construir algo ganador, es decir, candidato de la sociedad aceptado por los partidos, no candidato de los partidos aceptado por la sociedad, que es lo que hoy pretende. Si la sociedad lograra imponer un candidato suyo y que los partidos se alinearan con él, desde su posición dentro de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas podría ser utilizado por Dante Delgado y por Morena para dividir el voto de la sociedad y favorecer a Morena. Yo personalmente no confío en Dante Delgado. Me parece que esta idea de no ir en alianza, de no querer admitir una alianza, entiendo que no es definitiva, pero es la posición que hasta hoy tiene, me parece profundamente sospechosa. Ya hay elecciones estatales que pudieron haber tenido otro resultado si Convergencia hubiera ido en alianza. Dentro de 2 semanas, semana y media, vamos a tener elecciones en 6 entidades federativas. Por lo menos en una de las 6, si Convergencia hubiera admitido, hubiera aceptado construir alianza, Morena podría perder. No digo que vaya a ganar las 6, porque creo que por lo menos 2 las va a perder, pero podrían ser 3 o 4. Entonces, esta idea de dividir a la oposición, que es una idea de Dante, apostándole a un proyecto nuevo, perdón, Dante no es un político nuevo, no es un representante de la sociedad, es un representante de la vieja partidocracia y también, si me apuran tantito, del viejo PRI. Me preocuparía que el nombre del mártir de la democracia mexicana acabara siendo utilizado involuntariamente, porque yo no tengo ningún elemento para pensar que Luis Donaldo Colosio Riojas es un muchacho con malas intenciones, de ninguna manera, pero sí puede ser utilizado por Dante Delgado para dividir el voto opositor en caso de que la sociedad pudiera construir candidatura con los partidos a partir de impulsar a un outsider. Okay. Que creo yo que es lo que
lo que podría, y es lo que hemos platicado aquí. Yo hasta ahí dejaré la reflexión, pero sí creo que no podemos, no debemos quitarle el ojo de encima al alcalde de Monterrey. Sin duda ya es una figura que está jugando y por supuesto que su juventud pesaría y pondría en problemas a cualquier candidato de Morena, ¿eh? De acuerdo. Porque además hay otra cosa. A ver, el nombre de Colosio, y los invito a que le pregunten a sus hijos. El nombre de Colosio no le dice mucho a los jóvenes mexicanos, ¿eh? Nos dice mucho a nosotros, pero a los jóvenes mexicanos no les dice tanto, no les dice mucho. Entonces, Claro. también hay que medir, pero su juventud sí les puede decir mucho a esos jóvenes. Eso me queda claro. Oye, tocaste el tema de las elecciones que se van a celebrar dentro de una semana y media, comentabas, y todo lo que está pasando alrededor, y sobre todo también hablaste un poco de la alcaldesa y de los secretarios, que está pasando por ahí, todos estos actos de campaña que se vienen dando. A ver, este es un tema estructural, creo yo. Uh-huh. Y tendremos que partir de la pregunta de qué clase de cultura política queremos construir. Uh-huh. ¿Queremos construir un México democrático o la democracia ya no le funciona a México? Llevamos muchos años construyendo un sistema de partidos competitivo. Nos dimos leyes electorales que son de vanguardia en el mundo, a veces demasiado quisquillosas. Uh-huh. Y nos dimos órganos electorales que nos costaron muchos miles de millones de pesos, yo creo que cientos de miles de millones de pesos, pero que funcionan ejemplarmente. Tenemos normas que dicen que no puedes utilizar desde el gobierno recursos públicos para apoyar candidatos de tu partido o para impulsar tu propia figura. Eso es un delito electoral. Bueno, pues en el marco de estas elecciones que tendremos de este domingo en 8, el próximo domingo en 8, es decir, el 6 de junio, se abrió la temporada de la Comisión de Delitos Electorales. El canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal Ávila, todos con el pretexto de apoyar a candidatos de su partido, andan jugando el propio presidente de la República a cometer delitos electorales un día sí y otro también, retando a la autoridad electoral, retando al INE, poniendo en riesgo incluso la validez de las elecciones estatales. Porque si el Tribunal Electoral se pusiera la mitad de lo quisquilloso que se ha puesto en años anteriores, no en este gobierno, en gobiernos anteriores, tendría que anular las elecciones de todos aquellos lugares, de todas aquellas entidades federativas en las que el presidente ha hecho campaña, por las que el presidente ha hecho campaña. ¿Por qué? Porque va a apoyar a los candidatos de Morena, pero además no solo va él, va su secretario de Gobernación, va la jefa de gobierno, va el canciller. Vamos, esto es un manoseo escandaloso y creo que sí es un tema estructural porque tenemos que pensar obligadamente, esta es la democracia que queremos construir, esto es a lo que le estamos apostando, o sea, para esto nos gastamos tantos millones o de plano ya no queremos democracia, los delitos electorales solo eran válidos cuando el PRI gobernaba, cuando el PAN gobernaba, y hoy que Morena gobierna, ya no existen. A ver, todavía están vigentes en la ley. Más aún, al inicio de este sexenio, la mayoría parlamentaria de Morena modificó las leyes y convirtió los delitos electorales en delitos graves, es decir, en delitos que merecen pena de prisión. Ellos fueron los morenistas los que hicieron más dura la norma electoral en materia penal. La hicieron más dura para después empezar a violarla. Me parece que eso no tiene sentido. Y vamos, si durante décadas
criticamos el uso de recursos en favor de los candidatos priistas, de recursos públicos, y luego en favor de los candidatos panistas, ¿por qué hoy tendríamos que callarlo? ¿Por qué ayer era malo y hoy es bueno? A mí me parece elemental, absolutamente lógico, lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy. O sea, esto no ha cambiado, porque además estamos viendo campañas profundamente disparejas, inequitativas. Los delitos electorales se tipificaron, esas conductas se tipificaron como delitos justamente para darle equidad a la contienda electoral. Eso es lo que se está perdiendo, la equidad en la contienda electoral. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues se están construyendo altares a la comisión de conductas delictivas. Esto me parece gravísimo, delicado, no solo pensando en lo electoral. A ver, si dijimos que eso era delito, no se puede hacer. Y si lo haces, se te tiene que sancionar. Es elemental. Si queremos vivir en un estado donde la ley tenga valor, tenga validez, tenga respetabilidad, tendremos que sancionar estas conductas. Y los funcionarios deberían tener decoro y vergüenza para no andar haciendo lo que andan haciendo y no andar acusando al INE de que los quiere censurar. A ver, no es que te quiera censurar, es que eso que estás haciendo está prohibido por la ley vigente. Y es más, se endureció la pena a esa conducta a partir de la mayoría legislativa de tu partido. ¿Qué está pasando? Mira, yo veo ahí algo que veo con mucho riesgo, porque, y para terminar el comentario, y no sé, Armando, qué pienses y pasemos al siguiente tema, pero no sé si es una especie de cinismo puro, no lo creo, en donde lo hago porque puedo. O sea, no respeto la ley porque puedo, porque no me parece que la ley refleje nada. Pero me preocupa que no esté este tema en la conversación del ciudadano común, y veo los últimos resultados de la encuesta de Reforma, en donde se analizan candidatos, o las últimas encuestas en donde el presidente parece ser que no tiene nada claro que le pueda bajar y quitar puntos a esos niveles de preferencias que mantiene. Lo tuvo por espacios con esto de la Casa Gris, pero parece ser que no hay nada franco que le pegue, ¿no? Esto que de los doctores que ahora, de los médicos que ahora vas a comentar. Lo que veo peligroso es que las hipótesis dicen que estas preferencias, este posicionamiento que a pesar de los faltas de resultados, que a pesar de lo pesar, a pesar de las democracia de cuates con el gabinete que tiene, en fin, ¿no? Las críticas van. Todavía este rencor, todavía esta memoria en donde se sigue identificando al PRI, al opriista, al PRIAN, como los responsables de esta herencia que ya no queremos. Y entonces, que es una herencia que no trajo desarrollo económico ni bienestar económico para estos 40 millones de mexicanos. Entonces, a estos 40 millones de mexicanos parece ser que están dispuestos a aceptar que no importa, ¿no?, que esta democracia que costó tanto, porque para ellos el costo de esta democracia no lo han visto en un beneficio. Para ellos, la inversión en este aparato electoral, en esta nueva cultura, es qué bueno que se respete el voto. A mí, la vida no me ha cambiado. Y aunque sea falsa esa premisa, en el sentido de posibilidades, su situación de pobreza lleva a conducir eso. Entonces, hay esta tolerancia, y de ahí que se ancle este cinismo y que no importe, porque finalmente, si con las reglas modernas o con las anteriores, con los gastos o con la concentración de poder, con o sin árbitros, de todas maneras mi situación no cambia. Y creo que esa parte de ese abuso, de esta sensibilidad que tienen para aprovecharla y por lo tanto posicionar pues esta conducta cínica de decir, pues sí, se me permite hacer y me lo permito hacer
porque tengo una mayoría legislativa para hacerlo, porque no hay policía suficiente, con la suficiente credibilidad que alcance para, ¿no? Detener mis fechorías, pero sobre todo porque no ha habido un reclamo social, ¿no? Claramente marcado al respecto, en donde no lo puedes hacer y entonces haya una especie de manifestación en defensa de esto. Y más bien me parece Condena que, social. sí, me parece que este es un tema de conversación de clases medias que por alguna razón ven y se preocupan y no con eso quiero decir que porque la conversación esté de un lado o del otro yo decida o yo no crea que se deba de respetar, todo lo contrario, me parece que la democracia tiene que tener instituciones fuertes. Pero esta institución, en términos de este comentario, de esta mayoría, de este voto duro, si me pongo del lado de los cínicos, voltearía y les diría, ¿y a ti de qué te sirvió o de qué te ha servido todo ese gasto? Pues mejor, pues vamos a cambiarlo porque tu vida no ha mejorado. Y esa es la parte que, me preocupa, que más me preocupa, porque ante este asunto que no se resuelve y que al parecer no se va a resolver, porque no se ha avanzado, ¿no? Hay esta especie de ingenuidad que le dé fuerza a esta actitud cínica, ¿no? Decir, bueno, si antes lo hacían, ¿por qué yo no hoy? Si ya pasaba, pues, ¿qué tiene? Si así es la política mexicana, no importa. Si no funcionó porque fue un arreglo conservador, ¿no? Pues ahora desarreglemos ese arreglo para que aquellos a los que nos dedicamos tengan lo que esos conservadores no han querido. Todas estas cosas que están puestas en esa mesa, pero en el fondo, fuera de los partidos, fuera de las voluntades de poder, me preocupa que en ese caso el cuidado a la autoridad electoral, el respeto a este juego al que se acordó democrático, no se ha valorado como un componente de la democracia mexicana porque la democracia mexicana ha sido incapaz de resolver equidad para 40 millones de personas. No, sin duda. Hay una equivocación desde que se piensa que la democracia es un sistema que produce equidad económica. La democracia no es eso. Se le demandan cosas a la democracia que no le corresponde construir ni generar la democracia. Y tienes toda la razón. Quizá es un debate de, pues yo no sé, a lo mejor ni siquiera de clases medias. A lo mejor es un debate entre políticos y académicos y analistas, ni siquiera de clases medias, pero sí hay algo de fondo lo que significa el respeto a la ley. Claro. O sea, como dijo el presidente, a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Pues es que la ley sí es la ley y no es un cuento. Y respetar la ley tiene ventajas y no respetarla tiene consecuencias. Claro. No me refiero a consecuencias democráticas o antidemocráticas solamente. A ver, yo creo que todas las leyes vigentes deben ser respetadas. No son opcionales. No son opcionales, pero además lo que te permite generar desarrollo económico es respetar el Estado de Derecho. Claro. Es una condición, es una precondición y México lo está viviendo. No es casual que no haya inversiones. No hay inversión suficiente porque hay una falta de respeto grande a las leyes, a las reglas del juego establecidas con anterioridad y plasmadas en la ley. Entonces, respetar la ley tiene ventajas y no respetarla en cualquier materia tiene desventajas. Me preocupa y coincido contigo, Edgar. Creo que hay una actitud cínica que nos va a pasar factura. O sea, no respetar la ley y creer que no pasa nada por no respetarla es una equivocación. Es una equivocación que nos puede y creo que nos va a pasar factura. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, el tema de la batalla con el gremio de los médicos. Los doctores. Pensemos en la estrategia pura antes de entrar, que si es prudente, que si otra vez una provocación, que se busca.
políticamente, ¿qué se busca? ¿Otra vez distraer? Yo creo que en parte sí, y en parte, tú lo dijiste hace un rato, Edgar, mantener un enemigo, mantener un adversario. Mantener un adversario le sirve para distraer al presidente. No sé, yo quiero pensar, pero no lo sé, que tienen calculado, el presidente tiene calculado que le alcanza para también pelear con los médicos, porque no solo ha peleado con los médicos, ¿no? Se ha peleado con un sector grande de la burocracia, ya peleó con sus aliados, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya no son sus aliados, aunque pueden volver a hacerlo. Ya peleó con los abogados, está abiertamente peleado con todo lo que significa el gremio periodístico. Ahora con los médicos. Mira, si bien es cierto, tenemos que pensar en estrategia, me parece un discurso profundamente desafortunado, porque vamos, el mundo va saliendo de una pandemia. Si alguien corrió riesgos en esa pandemia, me queda claro que no fueron todos, pero sí fue la enorme mayoría del gremio médico. Que sufrió muchas bajas también. Sufrió más bajas en México que en ningún otro país del mundo. Es el país que más médicos perdió por una mala gestión de la pandemia. Y bueno, me parece que entiendo que el rencor social puede ser mucho, pero me parece que habla muy mal de una sociedad ver, sin decir mucho, que el gobierno ahora siente al banquillo de los acusados, en el banquillo de los acusados, a los que ayer se estuvieron rifando para salvarle la vida a muchos mexicanos que no se cuidaron, que no tenían conciencia del riesgo que se estaba corriendo, que desatendieron advertencias. Yo creo que hoy, si alguien tienes que decirle, a ver, a estos les debemos dar por lo menos las gracias, es a los médicos. Entonces, cuando yo veo que en México el gobierno los tacha de conservadores, de que no quieren cumplir el juramento hipocrático, a ver, ¿en serio no ven la cantidad de médicos que murieron? Y luego, porque empezó por el tema de los cubanos, hoy la disputa es por otras razones ya. No quieren ir a atender a, a la gente más necesitada en las regiones más alejadas de las serranías mexicanas. Claro que no quieren ir si no hay condiciones de seguridad. O sea, ¿en qué parte del juramento hipocrático dice que tú tienes que ir a jugarte la vida para que te masacren en un poblado allá Escondido. Sí, claro. Guerrero, escondido Oaxaca. en Durango, en el Triángulo Dorado, en estas regiones donde, a ver, quien manda es la criminalidad organizada? ¿En qué parte del juramento hipocrático dice que tienes que irte que un médico tiene que irse a meter a la Sierra de Guerrero, donde hay desde siembra de amapola hasta trata de niñas, a jugarse la vida? Me parece cínico de parte de algunas autoridades que quieren quedar bien con el presidente, y voy a referirme a un señor que era panista y que ahora anda en Morena, que se llama Fadlala Cabani, y a otro que se llama, creo que Guillermo Sheffield, de la Profeco, que quieren andar regañando médicos cuando, perdón, pues ellos no despachan en la sierra de Guerrero ni en ningún otro lugar donde uno se juegue la vida. Claro. Creo que sí como sociedad, y entiendo
que puede ser una discusión que no le importe mucho a la gente de menos recursos, pero creo que como sociedad sí tendríamos que revisar lo que estamos avalando, ya sea con nuestro asentimiento o con nuestra omisión, por no decir nada, ¿no? A ver, porque más, el pleito con los médicos derivó en un pleito otra vez con la Universidad Nacional. Sí. O sea, esto empezó por el tema de los cubanos, que bueno, 500 médicos cubanos no van a hacer una diferencia, pero cuando le rascas encuentras cosas que no deberían ser admisibles, como a ver, les van a pagar 150,000 pesos por médico y el médico solo va a recibir 15,000. Los otros 135 son para el gobierno de Cuba. Eso se llama desvío de recursos. Exactamente. Eso es peculado. Es una conducta delictiva. O sea, eso no está bien. Pero vamos, 500 médicos cubanos no hacen diferencia. ¿Hasta crees tú que van a venir los buenos médicos cubanos? Y sobre todo, ¿sabes qué? Aquí el comentario me gustaría agregar que están diciendo que son una especie de espías, provocadores, seleccionadores, etcétera. Pues ni para eso me dan esos 500 cubanos. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, y a lo mejor lo son, a lo mejor no lo son, no lo sabemos, pero cuando tomas decisiones unilaterales y arbitrarias, pues alimentas todas esas teorías de la conspiración. Exacto. Que pueden no tener ningún fundamento, pero quien es teórico de la conspiración las va a creer. ¿Sí? Pero, a ver, pues otra vez, respeto al Estado de Derecho. A ver, tú no puedes ser médico. Bueno, el señor Edgar Rodríguez es ciudadano mexicano y ciudadano americano también. Que nos diga si un médico mexicano puede ir a ejercer medicina a Estados Unidos sin certificarse, sin revalidar sus estudios. Inclusive entre estados. Inclusive entre estados, país. porque están colegiados. Y el colegio de cada estado. Muchas cosas. Derecho, abogados, dentistas, arquitectos. Mucho menos un doctor, ¿no? Claro, mucho menos un médico. A ver, y el presidente compara la importación de médicos cubanos con la importación de futbolistas extranjeros. Perdón, señor presidente, no es lo mismo. Un médico, no solo en una sala de operaciones, cuando diagnostica, tiene en sus manos la vida de una persona. Sí. Un futbolista, cuando falla un gol, tiene en sus manos los recordatorios a su mamá y se acabó. Hasta ahí. No es lo mismo, no es comparable, ¿no? Pero voy a otra cosa. Otra vez, Estado de Derecho. A ver, para ejercer, tienen que revalidar sus estudios. Si son especialistas, tienen que certificar su especialidad. Pero además, la ley mexicana, igual que la ley americana y que la canadiense y que la de la mayoría de los países de Occidente, y seguramente también los que son orientales, dice que si hay una plaza disponible, tienes que privilegiar al mexicano por sobre un extranjero. Entonces, otra vez ignorar la norma. Otra vez pensar que no importa violar la ley. O sea, nos estamos convirtiendo en una sociedad a la que no le importa que sus políticos, que sus autoridades y al ratito que sus ciudadanos violen las leyes. Y luego nos quejamos de que esto está lleno de corrupción. Pues sí. Estamos viendo actos de corrupción y no decimos nada. A ver, independientemente de cubanos, espías, no cubanos o lo que sea, aquí hay violaciones a la Ley General de Profesiones, hay violaciones a las normas migratorias mexicanas. Vamos. Y además hay un pleito con un gremio que entiendo y repito, no todos, pero yo creo que mayoritariamente demostró su solidaridad con la sociedad mexicana
en un momento muy delicado. La pandemia todavía no ha acabado, ¿eh? Estamos, por fortuna, parece que saliendo. Pero yo creo que no hay un mexicano hoy que no conozca a alguien que falleció en la pandemia y alguien que enfermó y por fortuna no falleció. Pues la mayoría de los que enfermaron y no fallecieron tuvieron la atención de un médico. Entonces, yo creo que sí tendríamos que empezar por reconocer esos esfuerzos, por respetar esos esfuerzos, y pues por aprender a decirle algo al poder, a ver, aquí estás equivocado. Esto no está bien. O sea, esto es cultura política. Y entiendo perfectamente lo que dice Edgar, que además es puntual, ¿no? A ver, la democracia no me ha cambiado la vida. Es que nos engañaron cuando nos dijeron que si nos volvíamos democráticos, íbamos todos a ser ricos. La democracia no le cambia la vida económica a nadie en ninguna parte del mundo. Ese es un primer error, ¿no? Pero efectivamente, los políticos de ayer y los de hoy nos han vendido esa mentira. A ver, nos van a vender ahora la mentira de que la ley es un cuento. La ley sí sirve, ¿eh? Claro. Violarla tiene costos para la sociedad y debería tener costos para quien la viola. La impunidad le cuesta cara a la sociedad. Exactamente, a todos los niveles. Sí, yo con esa parte cerraría porque esta impunidad abona a esta tradición de impunidad que ya existía. Claro, claro. Entonces, hay que decirlo, que no se está creando, no es nueva, no es algo que no hayamos visto, pero lo preocupante es que hay una base, hay toda una historia de un México impune en términos de sus hombres de poder, y cuando digo sus hombres de poder me refiero a todos, no solamente a políticos, sino al sector privado y al sector social, a estos caciques. Así es. Entonces, pareciera ser que se perpetúa, Alejandro, Armando, y parece ser que entonces esta caracterización que podía ser cómica, ahora es trágica, de la política mexicana es que quizás, ¿no? La impunidad sea un elemento que la empieza a definir, o ya la definía y se empieza a consolidar, porque... se siga consolidando. Claro, y además porque pues lo comentamos en términos de anécdota, no en términos de preocupación, y entonces es preferible hablar de una teoría de la conspiración, ¿no? De ahora sí, ¿no? Para estos que han estado insistiendo en que nos íbamos a hacer Venezuela y no sé cuántas cosas, que señalar el problema mayor que es ese. Es decir, a ver, es la impunidad lo que está... Es la impunidad. ¿No? Es la Les está impunidad. violando la ley y no hacemos nada y nos Es la parece... impunidad y la cultura de la violación sistemática de la Claro. norma, o de la ignorancia de la norma, ¿no? Claro, claro. Que sí tiene consecuencias de corto y de largo plazo. Porque esa se traslada a cualquier lado. Así es, así es. O sea, si son médicos ahora, si mañana son lo que sea, o si es el espacio que sea, pues ya hay una inercia ahí que dice que quieres hacer política, pues entonces usa la impunidad a tu favor. Bueno, Así es. pues muy bien, Alejandro. Creo que, no sé, a veces quisiera pensar en encontrar algún tema de agenda con el cual podamos irnos con una sonrisa y despedirnos de conexionistas para decir, vamos. En esto se está avanzando. Exacto. Sí, lo entiendo, comparto la desazón, pero a No es ver, lo que hay. yo me despido señalando simplemente, aquí estamos y tenemos que seguir trabajando por construir un país mejor. O sea, si bajamos los brazos, yo no me veo bajando los brazos y no veo a ninguno de ustedes dos haciéndolo, y creo que hay una sociedad con sus bemoles y sus diferencias que tampoco quiere bajar los brazos. Tenemos que rescatar los temas importantes, poner sobre la mesa lo que como sociedad estamos haciendo mal. Y hay que empezar por decir, no todo es culpa del gobierno, ¿eh? Hay una buena parte que es culpa de la sociedad.
Y el gobierno no es más que el reflejo de la sociedad. Claro, claro, claro. Y más de culpa es un tema de responsabilidades, de hacerse Así cara. es, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues Ni espero hablar. que encontremos algún tema que nos saque una sonrisa. En fin, Seguramente, Exactamente. hay que seguir en esto. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Edgar Armando, muchísimas gracias. Y como siempre, tu Twitter, ¿cómo te seguimos? @envilafisher en Twitter. Magnífico. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en su canal de YouTube, se llama Alejandro Saborit. Y el diseño es de Sofía Reynoso, Diseño Gráfico en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.